¿Qué tal? Queremos traer una reflexión de la palabra en estos tiempos de necesidad, de esperanza para mucha gente. Dios no cambia, aunque el hombre cambie, Dios no cambia. Él es perfecto, Él es inamovible en sus principios y Dios es quien nos llama al propósito eterno por el cual Él nos creó en Cristo. Desde antes de la fundación del mundo Él nos creó para que seamos hechos igual a Cristo. Así que nuestra redención tiene que ver no solamente con que nuestros pecados han sido perdonados, sino que Dios nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva en Cristo, quien es el Señor de nuestra vida, y Él es el autor y consumador de nuestra fe. En Isaías capítulo 14, versículo 1, encontramos un versículo que dice: porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. Y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos, y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Versículo 3 dice: en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Y en el versículo 32 dice: ¿y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión, y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Quiero iniciar hablando acerca de cómo Dios nos da una promesa, ¿verdad?, de restauración a los que hemos creído en Él o a los que confiamos en Él. Isaías 14:1 entonces nos dice que Dios tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. ¿Cuántas veces pensamos que Dios se detiene en hacer su propósito en nuestra vida? Y aun cuando nos vemos en problemas o situaciones como las que estamos enfrentando a través de esta epidemia, a través de algún pecado que cometimos y pensamos que Dios ya no quiere nada con nosotros, o simplemente porque nuestros sueños han muerto, hemos perdido la fe, la confianza en el Señor por cualquier circunstancia, porque en nuestra naturaleza humana, pecaminosa, abunda todavía la condenación y la injusticia. Por eso cada vez que esto sucede debemos volvernos a la cruz, volvernos a Cristo, volver a tomar el principio de la redención en su sangre para que podamos liberarnos de toda aquella situación pecaminosa que nos hace pensar que Dios ya no quiere tratar con nosotros. Aquí encontramos una palabra muy bonita, muy especial, ¿verdad? Porque dice que Dios aún escogerá a Judá, ¿verdad? Aún escogerá a aquellos en los cuales Él se ha propuesto hacer algo especial, para que lo especial que ellos tengan, lo especial que ellos reciban, lo muestren a las naciones, a los extranjeros, a aquellos que no le conocen, ¿verdad? Y dice, los hará, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel. Así que Dios había permitido que viniera un juicio sobre Judá, donde Babilonia los llevaría esclavos, los llevaría en servidumbre. Daniel nos encontramos en Jeremías, que serían 70 años, ¿verdad? Y en estos 70 años habría sufrimiento, habría dolor, pero Dios se volvería a acordar de ellos. Jeremías 29:11, Dios dice: yo tengo pensamientos de bienestar para ustedes, pensamientos buenos. ¿Por qué? Porque el llamado y el don de Dios es irrevocable. Y Dios escogió a Jacob y lo llamó cuando Jacob no era Israel. Jacob todavía era un patriarca, ¿verdad? Todavía no tenía hijos, iba a ser un patriarca, pero Dios lo llamó en medio de su debilidad, en medio de su fracaso, en medio de su situación de usurpador,
¿Por qué? Porque Dios se encarga de casos muy especiales para hacer cosas formidables. Así que gracias a Dios que Él me escogió a mí, Él te escogió a ti, y Él no ha pensado en atascarse o detenerse de hacer lo que Él quiere hacer de nuestra vida. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, y Él dice este día, Él dice cada día, aún te volveré a escoger, aún te volveré a llamar, aún volveré a tener misericordia de ti, aún te puedo perdonar, porque así es Dios, su amor es incambiable y su amor nos persigue. Y en este día la palabra nos dice que aún Dios nos escogerá. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No, porque Él es bueno. ¿Porque lo merecemos? No, porque Él es amor. Así que si Dios nos ama y Dios nos escoge y Dios nos llama para que hagamos su voluntad, nuestra parte es refugiarnos en el Señor. Salmo 126, ¿verdad? Salmo 126, versículo 1, es muy conocido este salmo, pero nos habla acerca de cómo el pueblo de Israel volvería de la cautividad, y eso nos habla de libertad. La cautividad nos limita, pero cuando Dios nos libera, esto nos hace eh, romper límites, romper barreras. Y dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Así que el periodo o proceso de cautividad, de juicio que Dios permite, de prueba, de lucha que viene a nuestra vida, no es otra cosa más que Dios hablando a nuestro corazón para que nos alleguemos a Él en la elección que Él ha hecho por nosotros, no en lo que nosotros queremos que Él haga, sino en lo que Él sabe que Él va a hacer en nuestra vida. Así que Él nos volverá a escoger, Él nos volverá a llamar, porque esa promesa de restauración no solamente es para decir, bueno, Dios va a hacer algo bueno conmigo, sino que cuando vemos en Isaías dice, volverán a estar en su tierra. Aquí cuando vemos en Salmo 126 dice, Dios va a hacer volver la cautividad. Dios traerá un estado de libertad que traerá, producirá en nuestra misma vida una alegría y un gozo. Y ese gozo no debemos perderlo. Así que hay una fecha en la que Dios hace juicio, pero también hay una fecha en la que Dios pone en evidencia que Él nos escogió y nos volverá a escoger. Así que hay una fecha para soportar la prueba con paciencia, para tener un pensamiento centrado en esto, que por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Que los que esperan en el Señor volverán a tener nuevas fuerzas, seremos como las águilas. Y la palabra misma dice que el Señor será nuestro ayudador. En medio del fuego y aún en la anegación de las aguas, Él no nos soltará. Él dice, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Así que nosotros vamos a reconocer que Dios nos vuelve a escoger. Y en eso que Dios nos vuelve a escoger no es para decir, voy a volver a traer juicio, no. Ahora voy a sacarte de este juicio, voy a sacarte de esta prueba, voy a sacarte de esta limitación, porque tú vas a ser libre en tu propia tierra, en el llamado que yo te di, en la vida que yo te he dado. Yo voy a hacerte que tú tengas alegría. Así que mientras estamos en este tiempo de prueba y de lucha, pongamos nuestra mirada en Cristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. El siguiente versículo es el versículo 32, ahí de Isaías 14, ¿verdad? Porque nos declara algo que nos debe dar esperanza. Dice, ¿y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. En medio del juicio de las naciones, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros respondamos? ¿O cuál es la voz que tiene que estar ahí? La voz que tiene que estar ahí, la palabra que tiene que estar ahí es que Dios fundó a Sión, que Dios es quien nos levantó, perdonando nuestros pecados cuando estábamos muertos en ellos,
cuando caminábamos en delitos, ignorantes de la vida de Dios, Él tuvo misericordia. Y Él fundó nuestra fe, no en nuestra fuerza y en nuestra capacidad, sino en Jesucristo, su Hijo. Y esa fe sigue creciendo a la vez que leemos la palabra, a la vez que oramos. Así que la fe sigue creciendo, nuestra fe sigue desarrollándose, pero Dios dice, yo te fundé, yo te formé, yo te hice. Así que cuando venga el juicio, cuando vienen estos tiempos de prueba, hay una situación que nosotros debemos reconocer. Lo que está fundado en Dios se vuelve evidente. La tormenta puede venir y azotar contra nuestra vida, como dijo Jesús. El prudente es el hombre que oye mis palabras y las pone por obra. Es el hombre que escarbó, ahondó y puso el fundamento de su casa sobre la roca. Y dice Jesús, cuando viene el río, cuando le anegan las aguas, dice, cuando la tormenta pase, la casa va a permanecer. Lo que está fundado en Dios permanece. Y a pesar de que está la prueba, a pesar de que está la lucha, Dios muestra que el fundamento de la vida de los que han confiado en Él es firme. Pero los que solamente pensaban o sentían o decían que ellos tenían la fuerza, la capacidad de salir adelante, Jesús mismo dice, la ruina de ellos viene a ser mucha porque no fundaron sobre la roca, sino sobre la arena. Pero mire qué cosa tan tremenda. Lo que Dios funda es algo evidente para todos los que están en medio del juicio. Por eso Salmo 126 dice, cuando Dios quita la cautividad, entonces nuestra boca se llena de risa, nuestra lengua de alabanza, y la gente empieza a ver y las naciones empiezan a decir, oye, Dios ha hecho algo con Dios ha hecho algo con su persona, con su familia. Porque en vez de estar triste, está alegre. Porque en vez de estar llorando, está alabando a Dios. Porque en vez de poner su mirada en su necesidad, está orando por un milagro y está recibiendo ese milagro. Este día, Dios quiere que nosotros seamos de los que manifiestan en quien estamos fundados. Proverbios 10:30 dice que el justo no será removido jamás. Así que nuestra justicia en Cristo, por medio de la gracia de Dios, Dios nos ha dado justificación. En esa justificación que Dios nos ha dado, ahora Él nos declara justos. Y la palabra dice que el justo por su fe vivirá. En medio de esta crisis, en medio de este problema, esta limitación que se manifiesta en muchas casas, en muchas familias, aun si hay enfermedad, aun si hay necesidad, Dios dice, me volveré a acordar de ti. Me volveré a acordar y quitaré la cautividad y vendrás a ser el que manifieste, el que muestre mi bondad a los demás y el que manifieste alegría. En tiempo de tu dolor, en tiempo de tu angustia, de tu necesidad, Dios es quien te dice, yo te he fundamentado. Y no te ha fundamentado en una religión, te ha fundamentado en su Hijo Jesucristo. Así que nosotros podemos pensar esto, que la segunda parte del versículo 32 de Isaías 14 es simple. A ella se acogerán los afligidos de su pueblo. El lugar de seguridad de Dios es para todo aquel que reconoce que necesita volver al propósito de Dios. Dios ya se acordó de nosotros. Nosotros ahora debemos acogernos a su presencia, a sus promesas, creer que verdaderamente lo que estamos viviendo y estamos pasando no es el fin, es solamente un proceso donde Dios aún se acordará de nosotros y quitará la cautividad para ensanchar nuestro territorio. Ser autosuficiente o sentirse orgulloso y rico y decir voy a salir de esto es el fin, pero reconocer a Dios en humildad y pedirle que Él obre nuestra vida y que Él nos salve, eso es lo que nos va a levantar. Jesús dijo, bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay seguridad en Dios. Así que Dios ya se acordó de ti y Él quiere darte libertad. Él quiere obrar en ti la sanidad, la liberación, la fortaleza que necesitas, porque Dios dice, yo te fundé. Y los que están fundados en Dios no serán removidos jamás. Estar fundado en Dios es reconocer a Jesucristo en nuestra vida como el Señor y Salvador, y que nosotros podamos invocar el nombre de Dios por medio
de la sangre de Cristo que nos acerca a la presencia de Dios. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, que este día tú eres el que se ha acordado de nosotros, que tú eres el que nos libra de todo mal, y que tu poder, Señor, es perfecto. Padre, gracias, porque nos permites ver cuán débiles y frágiles somos ante la adversidad, pero también nos permites contemplar tu grandeza y saber que tu corazón, Señor, nos persigue, no porque somos buenos, sino porque tú eres bueno. Y tú has dicho, me volveré a acordar de ti. Padre, acuérdate de aquellos que están pasando necesidad, de aquellos que están en aflicción, quienes están enfermos, y obra con tu poder un milagro, liberación, sanidad, restauración. Padre, hay gente que no conocemos, no la hemos visto, pero están, Señor, clamando a ti, como dice tu palabra. Ellos están volviendo al refugio que les queda, a la seguridad que les queda, que es tu nombre. Haz grande tu nombre, trayendo sanidad y liberación, trayendo fortaleza sobre cada vida, sobre cada persona que hoy clama a ti. Tú eres muy misericordioso y compasivo. Expresamos, Señor, nuestra gratitud a ti en medio de toda esta limitación que hay. Y Padre, reconocemos que tú eres nuestro sustento, nuestra fortaleza, porque tú eres el que nos ha dado vida en Cristo. Y tu propósito se cumplirá. Aún en medio de nuestra debilidad, tu fidelidad, Señor, nos vuelve a levantar. Y tu perdón, Señor, se vuelve a manifestar. Oramos, Padre, porque tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que volvamos, Señor, a reconocer tu grandeza en nuestra vida y apartarnos de todo mal. Líbranos, Padre, de nuestra situación de debilidad y de temor, y haznos fuertes en ti. Manifiesta tu poder, Señor, sobre los que hoy te oyen, sobre los que hoy te buscan, y que la palabra sea viva en los corazones, para que tú vengas a reinar en nosotros. Y como ha dicho tu palabra, creemos, Señor, que nuestra boca se llena de risa y nuestra lengua de alabanza, porque tú eres el único y verdadero Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga. Hasta pronto.